Estos datos los voy a anotar aquí y tendré entonces lo siguiente, lo que ya tenía más los dos que acabo de anexar. Y voy a calcular la energía eléctrica consumida en 8 horas de funcionamiento. Además la quieren en kilowatt hora. Escogemos una de las fórmulas que recién anotamos. Yo elegí esta. El trabajo, que es una energía, es igual a la potencia por el tiempo. Quiero calcular la energía. Entonces la energía es igual a multiplicar la potencia, que ya conocemos, aquí está, por el tiempo, que me dicen que son 8 horas. Y además me piden que el resultado esté en kilowatt hora. Todo eso lo voy a englobar aquí en la sustitución. Tendré que la energía es igual a la potencia, 40 watts, pero como la condición es que el resultado esté dado en kilowatt hora, voy a buscar la aproximación. Ya tengo horas, pero tengo watts. Entonces aquí mismo realizo la conversión. Un kilowatt hora es igual a 1000 watts. Pongo el kilowatt arriba y los 1000 watts abajo para que estos watts se cancelen y el resultado sea en kilowatt. Y después de eso multiplico por 8. Y si observan, estos watts se cancelan, ya lo dije, el resultado será en kilowatt hora como me lo están solicitando. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar 40 por 1 por 8 y lo que resulte lo voy a dividir entre 1000 y obtendré un resultado de 0.32 kilowatt hora. Esa es la energía eléctrica que se va a consumir en 8 horas de funcionamiento de esa bombilla. Conociendo el precio que se paga por cada kilowatt hora, pueden determinar cuánto van a pagar por ese foco encendido 8 horas. Por último, me preguntan si desarrollará la misma potencia cuando se le conecte a una diferencia de potencial de 110 volts en lugar de la de 230. Para determinarlo, vuelvo a utilizar la fórmula de potencia igual a voltaje por intensidad. Pero como no conozco la intensidad, me auxilio de la ley de Ohm. Intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Despejando esto aquí, obtendré lo siguiente, que la potencia es igual al voltaje por este dato. Simplificando nos queda así. La potencia es igual a B por B, B al cuadrado, o sea, voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado, entre la resistencia. Sustituyendo tendremos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado. ¿Cuál voltaje? 110 volts. Entre la resistencia, este dato, 1352.94 ohms. Entonces elevamos 110 al cuadrado y al resultado lo dividimos entre 1352.94 y obtendremos un valor de 8.94 watts. Esa es la potencia, 8.94 watts. Y la pregunta es, ¿desarrollará la misma potencia? No, ya vimos. En el primer caso su potencia es de 40 watts, en el segundo caso es de apenas 8.94 watts. Es menor la potencia. Eso lo tendrían que escribir aquí como resultado. Ejercicio 3. Se instala un aparato de aire acondicionado de 2300 watts y 230 volts. Calcular. Inciso A, la intensidad que absorbe de la red de 230 volts. Inciso B, la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Inciso C, la energía transformada en joules en una hora. Inciso D, los kilowatt hora que marcaría un contador al cabo de una hora. E inciso E, los kilowatt hora que marcaría un contador durante 2 meses de 30 días y con 4 horas de funcionamiento cada día. Además, ¿qué precio se pagaría por el uso del aparato durante esos 2 meses si el precio de cada kilowatt hora es de 80 centavos? Parece poco, 80 centavos. De hecho, tomé un valor medio porque en algunos lugares se les cobra 60 centavos y hay una tarifa más alta, dependiendo de la zona en que vivan. No es lo mismo en Baja California que en Acapulco, por ejemplo. Y además hay una compensación, una ayuda por parte del gobierno, no recuerdo el nombre. Tomé una media de 80 centavos el kilowatt hora. Empecemos con los datos. El voltaje 230 volts, la potencia 2300 watts y el costo de cada kilowatt hora que es de 80 centavos. Nada más eso me dan. Pero con ello me piden calcular la intensidad que absorbe la red, no la sé.
En el inciso B, la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. En el inciso C, la energía que se transforma en joules en una hora. En el inciso D, los kilowatt hora que marcará un contador al cabo de una hora. En el inciso E, los kilowatts que marcaría un contador durante 2 meses de 30 días y con 4 horas de funcionamiento diarios. Y por último, cuánto voy a pagar por ese consumo. Empecemos. En el inciso A me piden calcular la intensidad. Para ello voy a utilizar esta fórmula. Potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Por qué esta fórmula? Porque ya conozco la potencia y conozco el voltaje. Tengo que despejar la intensidad. Está estorbándole el voltaje, multiplica, pasa dividiendo, quedando así. La intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Sustituyendo los datos tendremos que la intensidad es igual a dividir 2300 watts, que es la potencia, entre 230 volts, que es la diferencia de potencial o voltaje. Y obtendremos un resultado de 10 amperes. Esa es la intensidad que absorbe la red de 230 volts. En el inciso D me piden calcular la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Para ello voy a utilizar esta fórmula. Potencia es igual a multiplicar la intensidad al cuadrado por la resistencia. Como lo que quiero calcular es la resistencia, lo despejamos de aquí. Quien estorba y al cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda así. La resistencia es igual a la potencia entre el cuadrado de la intensidad. Sustituyendo tendremos que la resistencia es igual a dividir 2300 entre 10 al cuadrado. La potencia es de 2300 y la intensidad es de 10 amperes. De ahí estos valores. Dividimos y tendremos que la resistencia es de 23 ohms. Esta pues es la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica en este aparato de aire acondicionado. Para calcular la energía transformada en joules en una hora, utilizamos la siguiente ecuación. La energía es igual a multiplicar la potencia por el tiempo. Y aquí ya no necesitamos despejar. Conozco la potencia sí, 2300 watts, y conozco el tiempo también. Me están diciendo que es en una hora. Entonces, sustituyendo, tendremos que la energía es igual a multiplicar 2300 watts, la potencia, por una hora, pero en segundos. Multiplicamos 60, que es el número de segundos, por 60, que es el número de minutos, y obtenemos este valor, 3600 segundos. Ese es el número de segundos que tiene una hora. Entonces, para obtener el resultado, multiplicamos estas dos cantidades, obteniendo un resultado de 8.280.000 joules. Esa es la energía transformada en joules en una hora. Haciendo espacio para desarrollar lo que nos falta, eliminé lo que ya hicimos, pero escribí aquí los resultados. La intensidad 10 amperes, la resistencia 23 ohms y la energía es de 8.280.000 joules. Para calcular estos dos incisos únicamente vamos a utilizar equivalencias y conversiones. ¿Cómo? Inciso D. Los kilowatt hora que marcaría un contador al cabo de una hora los voy a calcular utilizando este dato. Recuerden que este dato es la energía en joules en una hora. Por lo tanto, si yo sé que un kilowatt hora es igual a 3.600.000 joules, ¿cuántos kilowatt hora serán estos joules? Serán X kilowatt hora. Esto es una regla de 3. Para obtener el valor de esta X, voy a multiplicar estos dos y a dividir entre el dato que queda. O sea, así. X va a ser igual a dividir 8.280.000 joules kilowatt hora entre 3.600.000 joules. Se cancelan los joules y voy a obtener kilowatt hora, que es lo que me están pidiendo. Y el resultado será entonces de 2.3 kilowatt hora. Eso es lo que está consumiendo, entre comillas, consumiendo el aire acondicionado en una hora. Pero recuerden que me están pidiendo saber cuánto voy a pagar por eso en 2 meses. Esos meses tienen 30 días cada uno y lo voy a utilizar por 4 horas. Voy entonces a resolver el inciso E. ¿Qué haré? Me están diciendo que ese consumo es de 2.3 kilowatt hora en una hora. Lo multiplico por 24 y será en un día.
Lo multiplico por 60 y será en ese periodo que me están indicando, los 2 meses. Entonces lo hacemos 2.3 por 24 por 60 y nos va a dar 3.312 kilowatt hora. Es una cantidad bastante considerable. Esto es lo que va a marcar el contador durante esos 2 meses cuando use el aire acondicionado, este aire acondicionado, por 4 horas diarias de funcionamiento. Ahora, ¿cuánto voy a pagar por eso? Si cada kilowatt hora cuesta 80 centavos, pues otra conversión. 1 kilowatt hora es igual a 80 centavos. Tengo que multiplicar 3.312 kilowatt hora por 80 centavos y dividir entre 1 kilowatt hora. Se van a cancelar los kilowatt hora y la cantidad será de 2.649 pesos. Es un billetote. Y eso es nada más usándolo 4 horas diarias. Pero bueno, les decía al principio, el gobierno ayuda con una parte, se le llama ayuda gubernamental, ya lo recordé. Si se fijan, en los recibos de la CFE hay un indicador, una flechita y un semicírculo. Si se pasan y llegan al número rojo ya no les ayuda el gobierno, pero si es antes, el gobierno les ayuda con una cantidad. Entonces, si no se pasan, es probable que no paguen esta cantidad, sino menos, mucho menos que esto. Además, les dije al principio, tomé un costo promedio. Hay más altos, pero también hay muchos más bajos. Terminado el ejercicio 3 y el tema de potencia eléctrica. Efecto Joule. Esto se simplifica con lo siguiente. Cuando pasa corriente eléctrica por un conductor, por una resistencia, por un circuito eléctrico, siempre va a haber una pérdida de esa electricidad. Y esa pérdida es en forma de calor. Todos hemos tocado una bombilla que tiene un rato encendida y vamos a notar que está caliente. Incluso nos quema, nos lastima. A ese se le llama efecto Joule. Y la energía potencial eléctrica que pierden se transmite en resistencia como calor, en forma de calor, lo acabo de comentar. En una escala microscópica, esto puede interpretarse considerando que los choques de los electrones con la red aumentan la amplitud de las vibraciones térmicas de la misma. En una escala macroscópica, esto corresponde a un aumento de temperatura. Este efecto, que es termodinámicamente irreversible, recibe el nombre de calentamiento por efecto Joule. Y esto lo complementa. En esta bombilla queremos luz, pero también se desperdicia la electricidad en forma de calor. O aquí, o en cualquier aparato eléctrico. Siempre va a haber desperdicio en forma de calor. Solo que en el caso de la plancha, pues es a propósito. Eso es lo que queremos, que se produzca calor para que así se alice más fácil la ropa, la podamos planchar.